Estamos esperando a que se terminen de agregar. Ya casi estamos. Ahí están. Dianita, qué bueno que ya estás con nosotros. Gracias, pero es que mi hermano me prestó su teléfono, sus datos. Ah, ya. ¿Por qué no tienes internet en casa? No, y ya lo reporté desde ayer, se supone que ya tuvo que haber llegado, pero Híjole, es un problema. Pues a ver si en el transcurso del día, lo componen. sí, yo creo que sí, ya se levantó el reporte y ya nos dieron un número de serie y yo creo que Ajá. ya. Ajá. Pero pues a ver. Y es que también yo creo que no han de tener demasiados técnicos, ¿no? Y es que es Telmex y Telmex ya falla súper mal. Hay un montón de detalles con Telmex. Yo también estuve así. Ya nos vamos a cambiar. Ojalá sí te solucionen rápido, amiga. A mí me tardaron un montón. Oh, Igual, y es que pero yo de plano igual no tengo línea telefónica. Ujú. o sea, nada totalmente, ni No, ni teléfono. teléfono. Híjole, no, sí es un problema. Es que sí, Telmex, como que ya bajó la calidad, ¿verdad? Demasiado, bastante. Qué barbaridad, pues sí, resulta un poquito complicado y más en estos tiempos, ¿no? Que se requiere la situación. Exactamente, pero gracias. Y aquí andamos un ratito. Sí, 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 sí me dijeron en la mañana que ay, no se ve la pantalla, que tenías ese problema. Y es que como mi hermano igual va a utilizar sus datos en un rato, me Oh, dijo, le dije, bueno, ya nada más en la segunda hora. Y es que ya no he recargado, pero ya al rato recargo y ajá. ya. Sí, 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 sí. Ahí tengo problemas con las diapositivas en proyectarlas. A ver ahorita. Ok, mientras vamos platicando en lo que se va viendo lo de las diapositivas. ¿Ya se observa, Areli, Lupita? No, ya no veo nada. Todavía no. Sí, No. es que ahorita tuve problemas con la conexión y como que no quería, pero no se ve o ya se observan. Solo está en negro. Solo dice que está compartiendo. Ah, ya se ve. Ah, ya. Ah, es que sí, tardaba en cargar, pero ya cargó. Ok. Estábamos viendo los elementos de la investigación y vimos que pues es importante delimitar el tipo de investigación. Vimos que es importante el marco teórico y en este momento vamos a ver pues los objetivos de la investigación. Estos objetivos de la investigación, los cuales pues también son importantes. ¿Por qué? Porque los objetivos es lo que me va a dar el rumbo a la investigación, es lo que me va a poner en cierto sentido, pues qué es lo que quiero realizar, qué investigación es la que quiero llevar a cabo. Por eso, pues los objetivos, pues toman gran importancia, ¿ok? Estos objetivos de investigación, ahí en la diapositiva lo dice, pues tienen que ser claros, dice, expresarse con claridad. Eh, ¿Por qué? Pues porque no tienen que ser rebuscados. Recordemos que algunas características de los objetivos es que estos pues deben de llevar una estructura. Todos nuestros objetivos pues deben comenzar con un verbo en infinitivo, deben de contener el qué, cómo, cuándo, con quién, dónde y para qué se va a llevar a cabo el estudio. Entonces,
esos objetivos, pues me deben de enunciar de manera clara desde dónde se va a partir y hasta qué punto se pretende llegar en la investigación. Eso es importante, ¿sale? También se debe hacer un análisis de las limitaciones y los obstáculos a que posiblemente estará sujeta la consecución de los objetivos propuestos. Entonces, esos objetivos, recordemos que pues tienen que estar planteados en un objetivo general que es un campo abierto de la investigación. Y ese objetivo general va a estar desglosado o dividido en varios, que son los objetivos particulares o los objetivos específicos. En términos de investigación y en el grado de logro, debe de existir por lo menos 3 objetivos particulares específicos y como máximo 5, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, pues porque, por ejemplo, en uno primero, yo necesito identificar o definir mi tema de estudio. Consecuentemente, pues necesito caracterizarlo o necesito clasificarlo para que posteriormente lo pueda llevar a una aplicación. Entonces, en ese sentido, por eso mínimamente tienen que ser 3 objetivos. Todos ellos comenzando con la habilidad que es el verbo. ¿De dónde saco ese verbo? De la taxonomía de Bloom. Esa taxonomía de Bloom, la cual cuenta con 6 niveles, siendo el primero conocer, el segundo comprender, el tercero aplicar, el cuarto analizar, el quinto sintetizar y el sexto crear o evaluar. ¿Ok? Entonces, de ahí, de esa taxonomía, voy a sacar los verbos para los objetivos. Recordemos que esta taxonomía de Bloom está organizada con esos 6 columnas porque son niveles y va de habilidades de orden inferior hasta habilidades de orden superior. ¿Ok? Cuando yo tengo habilidades de orden inferior, por ejemplo, en la primera columna conocer, pues esa es la que voy a estar ocupando para mi objetivo general de investigación. Y de la segunda a la sexta, pues son las que ocuparé para los objetivos específicos de la investigación. ¿Ok? También es importante que estos objetivos estén ordenados de acuerdo a el logro, porque, por ejemplo, yo no puedo colocar primero caracterizar, después identificar y después aplicar, porque no es el orden. Yo primero identifico para que después pueda yo caracterizar y luego pueda yo aplicar. Entonces, el orden de los objetivos es muy importante porque tienen que colocarse de acuerdo a el logro. Ok. Otro aspecto importante, pues, es señalar el plan de trabajo, o sea, cómo se va a llevar a cabo la investigación. Esta sección, pues, describe la estrategia para llevar a cabo la investigación y es la manera de alcanzar los objetivos o dar validez a las hipótesis de trabajo. ¿Qué son las hipótesis? Pues son los supuestos o son las posibles respuestas a la problemática o el tema de estudio, ¿ok? También se debe detallar el universo o la población de donde se va a obtener la muestra. Entonces, a partir de esto, yo tengo que delimitar cuál va a ser mi muestra, con quiénes voy a trabajar, pero eso lo voy a obtener pues obviamente de la población, ¿ok? E igual tengo que señalar cuáles son los instrumentos o las técnicas de investigación que voy a ocupar, la recolección de datos y los instrumentos a emplear en los procedimientos. Entonces,
¿qué es? Pues tengo que delimitar pues los métodos, las técnicas de recolección de datos, también tengo que revisar todos esos conceptos que son necesarios para mi investigación. ¿Sale, vale? Entonces, de esta manera acabamos de enunciar los elementos básicos de toda investigación. Entonces, toda investigación en primera instancia, pues debe de tener definida su tipo de investigación. Debe de tener un marco teórico que es la base del conocimiento de mi tema de estudio. Debe de tener unos objetivos bien planteados y también debe de contar con una metodología y un plan de trabajo adecuado. De esta manera, yo tendré o estaré vislumbrando mi investigación. ¿Sale? Entonces, eso es muy importante. Me voy a permitir pasar un video, a ver, ojalá se vea, porque ahorita tuve problemas con mi computadora, no quería muy bien. Entonces, pues vamos a ver, ojalá pueda visualizarse. Este video pues me da en términos generales, pues lo que acabamos de ver. O sea, ¿cuáles son los elementos básicos de los que consta una investigación? ¿Ok? Parece que ay. ¿Sabes lo de texto sobre el video? No mucho, ni. Ay, ya perdí conexión. Híjole. Espérenme porque mi computadora está haciendo de tanta información ya. Híjole, se está trabando. Mande. No en los lo que se... escucho. Ay. A ver, ya dejé de compartir. Parece que sí se visualizó más o menos o no, o se estuvo deteniendo. Se estuvo deteniendo. Ay, sí, es que aquí la computadora empezó a fallar. Bueno, fíjense, lo que se trataba de mostrar en el video era este aspecto de los elementos. En el video empezaba con la formulación del tema y de esa formulación del tema era una selección del tema y esa selección del tema me iba a llevar a los objetivos y de esos objetivos se iba a hacer un planteamiento de la investigación. Y entonces, pues ya me decía, ¿no? Debo primero formular mi tema, seleccionar ese tema, plantear los objetivos. Debo de colocar un marco que va a hacer esa búsqueda de información de mi tema y posteriormente debo de todo, al final de cuentas, colocarlo en un informe. O sea, redactar un documento en donde yo tenga toda mi investigación. ¿Ok? Ustedes han empezado ya a hacer este informe. Este informe pues está plasmado en ese documento que se llama protocolo de investigación.
ese protocolo de investigación donde ustedes tienen plasmados ya de manera ordenada los elementos de la investigación, ¿ok? Entonces, en primera instancia, número 1, tienen pues ahí un planteamiento de problema en donde tienen la definición de problema y la pregunta científica. También ustedes tienen la justificación o el porqué de su investigación, tienen sus objetivos, tienen sus hipótesis, tienen su investigación, métodos y sus técnicas que se van a emplear y también tienen esta parte de los marcos, el marco teórico, marco conceptual, marco contextual, el marco teórico referencial, ¿sale? Entonces, todo ello es lo que me va a conducir a que lleve a cabo una investigación. Esa investigación pues necesita obviamente todos estos elementos. Si yo no tuviera esos elementos que acabamos de visualizar de manera generalizada, si no los tuviera yo, pues obviamente la investigación no se pudiera llevar a cabo, ¿ok? Entonces, todos y cada uno de ellos son importantes. Son importantes porque si me faltara alguna partecita, bueno, pues entonces mi investigación no estaría completa. ¿Ok? Bien, Brenda Flores. Brenda, ¿sí estás despierta? Sí, perdón, es que apenas llegó lo que me estaba diciendo. Ah, sí, es que les digo que empecé a tener problemas aquí con mi computadora y ay, se empezó a retrasar ahí como el sonido. Ok, Brendita. ¿Me puedes explicar con tus palabras qué entiendes por los elementos básicos de la investigación? Con tus palabras. Sí, yo entiendo que son una parte fundamental para el íntegro de esta investigación y como su nombre lo dice, son los básicos con los que se pueden llevar a cabo, haciendo excepción de los que realmente son especificados, pero a diferencia de estos son los que, o sea, tienen que estar porque si no, no va a tener una congruencia o un orden para que se pueda dar este proceso. Ok, muchísimas gracias, Brenda. Nisa. ¿Qué pasó? ¿Qué entiendes tú por los elementos de la investigación o cuál es la importancia de ellos? Bueno, la importancia de ellos son que son el medio básico o el medio fin de la investigación y sin ella pues no puede tener una estructura sistemática. Esto da pauta hacia los objetivos, hacia el alcance o el enfoque de la investigación y lo más importante, los marcos teóricos que nos dan la pauta para saber la línea de investigación a la cual nos estamos adhiriendo y el marco y hacia otras investigaciones que hacen hecho de la misma línea o para saber si ya no es relevante o si es relevante, para crear los objetivos, y los objetivos es muy importante porque son la meta a alcanzar de nuestra investigación. Ok, muchísimas gracias, Nisa. Sí, muy bien. Miguel, para terminar en ese aspecto, ¿cuál es la importancia de estos elementos de la investigación? Pues su importancia, desde mi punto de vista, creo que es, sin esos elementos no va a haber la investigación objetiva, una investigación que en verdad sea científica. Y si no se cumplen adecuadamente cada uno de esos elementos, el marco, el sujeto, bueno, los que sean, la investigación no va a tener éxito. Exactamente. Gracias, Miguel. Gracias, Nisa. Gracias, Brenda. Sí, exactamente. Entonces, cada uno de esos elementos, así como decíamos, es una partecita de un todo y es como si fuera un rompecabezas. Si en un rompecabezas me falta una pieza, pues ya no tengo el rompecabezas completo, no tengo toda la figura, ¿sale? Entonces,
¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, tener todas las piezas para poder analizar o para poder verificar el todo. En este caso, bueno, pues el ejemplo que les acabo de colocar, pues el todo del rompecabezas. Pero en el caso de la investigación, si un elemento de estos falta, pues mi investigación no va a ser íntegra, no va a estar completa. Y eso, pues, me puede llevar o conducir a errores. Porque recuerden que las investigaciones son un tanto, diríamos, rigurosas en el hecho de que debo de tratar de controlar las variables lo más que se pueda. Sin embargo, pues hay variables que no se pueden controlar. Por eso nosotros no hacemos investigación cuantitativa, porque en el ámbito educativo hay demasiadas variables que no puedo controlar. Por ejemplo, se sabe en estudios que la mala alimentación conduce a que el proceso cognitivo de los niños se vea disminuido. Y si yo quiero trabajar los aprendizajes significativos de una asignatura determinada, entonces imagínense, pues ni modo que les lleve yo el desayuno a los niños todos los días para aumentar su proceso cognitivo. Pues como fase experimental, pues sí pudiera ser, ¿no? Durante un mes les llevo el desayuno y ya lo compruebo. Pero ni modo que siempre les vamos a estar diciendo a las maestras que les tienen que llevar el desayuno a los niños para que aumenten su cognición. Pues no. Entonces, esas variables nosotros no las podemos controlar. Ese es el aspecto que nosotros pues no podemos tener una línea. De la misma manera, el hecho de que la asistencia, esa asistencia afecte o beneficie el aprendizaje. Entonces, aquellos niños que faltan demasiado, pues obviamente se va a ver afectado su aprendizaje, porque ustedes bien lo están viviendo en este momento. No es lo mismo un aprendizaje de manera presencial a un aprendizaje en línea. Y así como que, pues en primer lugar no estamos acostumbrados, ¿no? En segundo lugar, el hecho de esa interacción del docente con los alumnos. Entonces, un niño que falta demasiado, pues obviamente su aprendizaje se va a ver afectado. Pero pues ni modo que la maestra vaya todos los días y pase por los niños a su casa y hasta que llegue a la escuela. Pues esa es una variable que no se puede controlar. Y acabo de enunciar dos variables, pero hay mucho más variables. Y entonces todo esto nos afecta en el proceso enseñanza-aprendizaje. Y son cosas que no podemos controlar, que nosotros como docentes, pues no está en nuestras manos. Por eso siempre les he dicho, sus problemáticas tienen que estar en el proceso enseñanza-aprendizaje, en donde ustedes pueden tener el control, en donde ustedes pueden llevar a cabo esa investigación, donde ustedes tienen injerencia, porque si no es así, bueno, pues automáticamente no se va a poder encontrar la solución. De la misma manera, los tipos de investigación que yo les he sugerido es una investigación mixta y con un alcance explicativo, o sea, de causa-efecto. ¿Qué es lo que se intenta? Lo que se intenta es dar solución a las problemáticas establecidas. Porque no basta nada más con caracterizarlas, no basta con conocerlas, sino que yo tengo que tratar de dar solución a esas problemáticas. Y es ahí donde radica la importancia de nuestros estudios. Es importante que cuando nosotros hablemos de nuestro estudio en un momento determinado, puntualicemos en esa importancia, porque en el grado que le demos la importancia va a ser el grado en que los demás pues le van a tomar en cuenta. ¿Ok? Alguien pudiera decir, ay, pero ¿qué encuentras de novedoso en estrategias didácticas en la enseñanza de las matemáticas? Bueno,
Pues porque en la escuela y en el contexto en donde lo estoy proponiendo, pues no existe. ¿O qué encuentras de novedoso con el material didáctico para la enseñanza del inglés? Ah, bueno, pues porque igual en mi contexto no existe y se ha demostrado que estos recursos son necesarios. Entonces, esa defensa es importante. A lo mejor se los repito y se los repito y se los repito, pero muchas veces me ha tocado ver proyectos buenos, pero que son destrozados. Y son destrozados porque no los defienden, porque se quedan callados, porque tienen esa inseguridad. ¿Ok? Bueno, vamos a ir terminando. Fíjense bien. En Academics y en la carpeta del Drive, sí, Nisa, ¿tienes una observación? Es una pregunta, Miss, porque desde la otra clase le dije, Miss, ¿cuál va a ser los parámetros para nuestra exposición? Me dijo, la siguiente clase te los doy. Y no me los ha dado. Se me olvidó, sí es cierto. Ok, tenemos tiempo, tenemos tiempo. Ok, bien, ¿cuáles son los parámetros? ¿Parámetros con respecto a la evaluación o parámetros de exposición? Expo. Ah, ok, de la exposición. Bueno, en primera instancia deben de colocar las generalidades o una introducción de su tema de estudio. Y eso pues lo van a colocar en una diapositiva después de la carátula. Permíteme, Andy, ahorita. Ok, entonces van a colocar una diapositiva con la carátula, después una breve introducción sobre su tema de estudio. Número 3, o diapositiva 3, van a colocar la problemática que existe sobre su tema de estudio. Después de la problemática, bueno, tienen que definir los objetivos y la pregunta de investigación. Aquí ustedes debe de contener eso, pero puede que a lo mejor coloquen primero la pregunta y después los objetivos. Ustedes el diseño lo hacen como quieran. Solo estos son los elementos o los parámetros, ¿ok? Debe de llevar la hipótesis y los marcos. Y dentro de los marcos, pues se debe de justificar la importancia del estudio. Los conceptos que se presentan para la exposición son alrededor de 4 conceptos, los básicos, los esenciales. A lo mejor en mi documento tengo mucho más conceptos. Sin embargo, solo tomo 4 para efectos de exposición. Y les voy a decir por qué. Porque su exposición solo dura 15 minutos. Entonces, en 15 minutos deben de ser capaces de colocar toda esa información. Después de los marcos, la investigación debe de contener investigación, métodos y técnicas. Y eso pues lo pueden colocar ahí en una sola diapositiva con un esquema y ya en el momento de la exposición lo pueden ir explicando. ¿Sale? Y después de eso, a los resultados a los que han llegado. Y después de los resultados, la propuesta. Eso, en este momento, ustedes ya son capaces de hacerlo, porque ya tienen todos los elementos. ¿Cuántas diapositivas? Igual depende de ustedes. ¿Por qué? Porque hay quien coloca, por ejemplo, la introducción en 2 diapositivas y hay quien solo lo coloca en una diapositiva porque solo pone palabras clave. Hay quien el marco teórico lo coloca en una sola diapositiva, pero hay quien ocupa 2 o 3 diapositivas. Aquí lo importante es manejar el número de diapositivas con el tiempo. Eso es lo importante y es lo relevante. Y eso es lo que debe de contener su exposición. El orden, ustedes se los van dando.
Recuerden que, pues como todas las exposiciones, pues debe de ser coherente, debe de ser digerible y entendible en el momento de la expresión oral, ¿sale? Las diapositivas solo son un recurso y ya ustedes van ordenando su discurso o su exposición, pues de acuerdo a esas diapositivas, ¿sale? ¿Alguna pregunta? ¿Sí quedó, Nisa? Una pregunta. Tenía yo a Andrea. Andrea, ok. preguntas. Bueno, lo que pasa que la semana pasada tuve un accidente y ya no le mandé lo del mapa. ¿Se lo puedo subir por Drive aunque no valga nada? Ajá. Sí, en la carpeta de Drive de todos modos tiene evaluación. La carpeta del Drive pues tiene el 15% de evaluación. Entonces, si ya no alcanzan a subir a Academics, esa es la que tiene más. El Academics tiene 50%. Pero si Sí. por X y circunstancia no lo suben, entonces en la carpeta del Drive sí tiene que estar y ahí tiene un valor del 15%. ¿Ok? Bueno, sí, está bien. Si no lo subiste, bueno, en el Drive. Sí, de Yaneira. Gracias. De ya. ¿Ya me escuchan a mí? Ajá, sí, ya te escucho. ¿Todos vamos a exponer el mismo día? No. Yo creo que lo vamos a hacer. Ay, híjole. ¿Sí me escuchan ustedes? Sí. Sí. Ay, es que mi compu está, ahí fallando. Vamos a tener alrededor de 2 o 3 sesiones para las exposiciones, ¿sale? No creo que sea el mismo día. Ok, gracias. Ok. Karen, ¿Los resultados tenemos que poner todos? no, eso ustedes lo tienen que trabajar. Por ejemplo, se me ocurre que coloquen una gráfica y esa gráfica que sea representativa, porque no, si colocan todos los resultados, pues se vuelve tedioso y ahí se les van los 10 minutos. Ustedes deben de colocar, por ejemplo, una tabla o de la sábana de vaciado, resaltar con ahí con marcatexto los datos más importantes que son los que ustedes van a mencionar o en la gráfica mostrar y explicar esos datos, pero tampoco tienen que colocar todas las gráficas. Por eso les dije que era importante que tuvieran esa clasificación, porque así nada más tienen 3 o 4 gráficas por cada encuesta. Y si tienen 3 encuestas, pues entonces en este sentido tendríamos 9 gráficas. Entonces ustedes tienen que seleccionar una de las gráficas que sea representativa, no tomar todas las gráficas. Miss, Sí, Nisa. en la propuesta, entonces ya meteríamos nuestra propuesta metodológica, o en este caso mis estrategias que queremos implementar, o solo algunas. Meterían algunas. Precisamente, ¿sí me están escuchando? Sí. Ok. Sí. Meterían solo algunas propuestas y esas irían en forma de lista o en un esquemita. Y en ese esquemita, pues ustedes ya estarían explicando. ¿Sale? Entonces, Ujú. a lo que me refiero en una diapositiva, a lo mejor nada más colocar el título de la propuesta y conforme se vaya dando la explicación, decir, bueno, se propone memorama de quién sabe qué. Bueno, es que tiene la habilidad de esto, y va a ser de esta forma. Entonces, rápidamente van explicando algunas. Y estoy hablando ahí de unas 7, 10 como máximo estrategias en la propuesta. No más, porque pues obviamente en términos de exposición no da tiempo. Es muy importante medir el tiempo, esos 15 minutos, porque si no se cubre, pues igual forma parte de la evaluación, ¿ok?
¿Dudas? Miss, otra pregunta. Del marco conceptual solo son Ok. 4 conceptos, ¿verdad? Para la exposición, sí. Ajá, sí. Los Para la más exposición. importantes. Ok, Miss, gracias. Sí, y eso pues con la finalidad obviamente de reducir el conocimiento en el tiempo, porque con 15 minutos tienen que exponer todo el protocolo junto con los resultados y la propuesta. Entonces, pues obviamente no es tiempo suficiente, ¿ok? Nos queda menos de un minutito, fíjense. Van en Academics y en la carpeta del Drive, van a colocar un texto que hable sobre los elementos de la investigación. Ese texto tiene que ser de una cuartilla a computadora, con interlineado 1.5 Arial 12. ¿Sale? Entonces, en una cuartilla van a colocar los elementos de la investigación y debe de ir en Academics y también debe de ir en el Drive. Más tarde subo la actividad en Academics mientras vayan preparándola para que ustedes, pues ya nada más la suban más tarde, ¿no? Ok. ¿Dudas?